Pijao Editores presenta Nuestra Cultura. Un saludo especial para todos los que nos ven a través de PIC Televisión y a los seguidores de Nuestra Cultura TV y Pijao Editores que nos verán más adelante por nuestras redes sociales en Facebook y en YouTube. Continuamos con nuestros especiales internacionales, con nuestros invitados que nos han llevado a diferentes partes del mundo, como lo haremos esta vez hasta Estados Unidos, en Nueva York, donde nos recibe el pintor, el músico tolimense Hernando Morales. Yo nací hace ya 64 mayos y soy del Líbano, por supuesto, faltaría más. Nací en la calle Tercera, entre 14 y 15, que es la casa hoy del profesor Ovidio Arias. Crecí como un niño corriente, fui a la escuela a los 7 años y ya desde ahí comenzó un poco la intuición a mostrarme el camino del dibujo y de la pintura. Cuando estábamos en la clase de ciencias naturales, pues entonces me dedicaba a dibujar que la vaca, que el perro, que la rana, que el pollito, que la gallina. Entonces pasaba al tablero, hacía todo este ejercicio, mientras el profesor a un lado me sacaba un espacio y al lado escribía las propiedades del animal, su nombre, etcétera, etcétera, ¿no? Después de que yo hacía el dibujo, volví y me sentaba en el pupitre y comenzaba a escribir lo que el profesor hacía. Eso fue muy especial porque fue un ejercicio extraordinario para mí. Aprendí a ser más hábil en el ejercicio del dibujo. Y fue así transcurrió mi primaria, y siempre trabajando. El cuaderno era lleno más de dibujos que de letras. Aún no incursionaba en el color. Era solamente permanente dar y darle vueltas a las cosas, mirando de la realidad, mirando estampitas, mirando dibujos de otros pintores, de otros dibujantes. Era una cosa impulsiva que yo era el propio responsable de ese trabajo sin que nadie me dijera que lo hiciera. Conocí por ese entonces al escritor Alberto Machado Lozano, y él se dio cuenta de las cualidades mejor que tenía. Me llevó una vez una revista donde aparecía la fotografía de él y ese fue el primer retrato que hice. Luego me llevó un dibujo de Agustín Lara y dibujé a este gran personaje mexicano y me di cuenta que tenía una inclinación muy especial hacia el retrato. Solía él ir a la casa y pedirle permiso a mi madre y decirle: mira, Magdalena, ¿por qué no me dejas llevar a Hernando, que voy a ir a tomarme unas cervezas en una tienda y quiero que mientras yo me tomo la cerveza él dibuje y tal? Entonces me sentaba y me ponía a dibujar el tendero y hacía retratos así, de esa manera tan espontánea. Dibujé personajes muy especiales, muy rutinarios de la vida del Líbano, y fue un permanente trabajo de hacer solamente retrato, y eso así fue, digamos, desde prácticamente 9, 10 años, y ya entró la adolescencia y tenía claro que lo que iba a hacer era hacer retrato siempre. Entonces ya pinté al doctor Alfonso Jaramillo Salazar en muchas ocasiones, hice caballos de algunos amigos del Líbano que les gusta la vida del campo. Fue algo muy esclarecedor, sobre todo para mi tarea como dibujante y como pintor. Más o menos en ese sentido transcurre un poco la infancia y algo de la adolescencia, para ser un poco, es decir, como más apuntado, más concreto en la historia. Desafortunadamente, de los dibujos todos los regalé y seguramente que se perdieron en el tiempo. Y la pregunta que me haces es muy importante porque aparte del dibujo y de la pintura, había una profesora de apellido Zuluaga que me puso de tarea un poema que se llamaba La Ingratitud, y era un poema como de 17 estrofas, gigantesco, y me di a la tarea de aprendérmelo, y en un acto cultural subí al escenario y comencé a declamarlo, y fue con tal vehemencia que terminé llorando, no pude terminar el poema, y me dediqué un poco a aprenderme muchos poemas muy clásicos, muy conocidos de esos años. Luego vino un poco lo de la guitarra, es verdad, siempre me ha gustado la música. Y lo de la música nació de una presentación en una tarima que improvisaron en la entrada del Palacio Municipal, del Palacio de Gobierno.
era una cosa muy espontánea y quien quisiera y quien pudiera y quien se sintiera con capacidad de demostrar alguna habilidad artística que lo hiciera. Y declamé y luego me puse a cantar y alguien me dijo que cantaba bonito y luego hicieron un festival de la canción. Y yo le dije, si a usted me inspira saber la tierra de donde soy, con mucho gusto y a mucho honor, yo soy del centro de la Guajira. Gracias. Ay, qué prima de la Cintiguya frente al mar Caribe, la Cintiguya frente al mar Caribe, de donde muy pequeño me lleva. Allí en Barranca me bautizaron, en toda la Guajira me hice libre. Yo vi tocar a Santander Martínez, a Bolañito, a Francisco el Hombre, a Lolebrito, al señor Luis Pires, los acordeones de más renombre. Soy una tierra grata y honesta, la que su historia lleva mi nombre. Yo soy aquel cantor de Fonseca, la patria hermosa del Chemagón. La canción. Y me metí con el Festival de la Canción y le pedí a un gran amigo que se llama Leonel Vega y comenzamos a dar serenatas sin más ni más. Yo convencido de que lo que iba a hacer era dibujar y pintar, terminé también cantando. Entonces habían pasado 17 años. Estaba haciendo el bachillerato cuando aparecieron organizando un Festival de la Canción, el Isidro Parra, y entonces fui y me presenté al concurso y con la suerte de que me lo gané. Luego hicieron un concurso de la canción protesta y me pasaron un álbum de canciones de Joan Manuel Serrat con poemas de Miguel Hernández y otras tantas canciones y me aprendí unas 3 o 4 canciones y me presenté al Festival de la Canción Protesta y también me lo gané. Tengo que agradecerle a la vida que aparte de tener una buena habilidad, considero yo, para el dibujo, pues entonces resulta que aparte de declamar, era un muchacho que era receptivo a muchas cosas. Me entró también el bicho de la política y comenzamos a hacer teatro. Hacíamos unos pequeños sketches de una determinada situación que se presentaba y como teníamos a unos grandes teatreros que que eran Julio Borbón, los hermanos Galvez, Bercelio Forero. Una eran las marionetas de San Carlos, que fue creación del grupo Teipa, se llamaba Teatro Experimental Isidro Parra. Comencé también a vincularme a esto del teatro y hacíamos teatro y me fue, a partir de esas inquietudes fue saltando un poco la cosa de la política, mirar un poco la posición de la injusticia y de qué prevalecía por encima de los valores especiales de los seres humanos y aún no estaba claro eso. Me fui, ya terminando, me fui a recibir clases sin matricularme en la Universidad Nacional, en clases de pintura con el maestro Carlos Granada. Las cosas se me fueron yendo de un lado a otro y entonces fui tomando de uno y de otro sin comprometerme a hacer efectivamente un trabajo en específico. Y me quedé haciendo de ambas. También, como pintaba un cuadro y lo vendía, también alguien me llamaba para ir a cantar una serenata y pues también me ganaba el dinero cantando la serenata y comenzó a darme eso, la posibilidad de un pecunio para asistirme en mis necesidades, en mis expectativas normales. Entonces seguí en eso, apropiándome de mis propias habilidades por un lado y otra como haciendo una especie de trabajo autodidáctico, tanto de la pintura como con base en las clases que recibía en la Escuela de Bellas Artes, en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional. Y aparte de eso, la música también como una cosa muy, más que personal, como tomaba un catálogo, un método de guitarra y me ponía a estudiarlo y fue una cosa eso, tanto en la pintura como en la música, muy autodidacta. Y me quedé finalmente, eso fue, asistí a la universidad a unas pocas clases y luego fui a algunos simposios y estuve participando de algunos seminarios. A estas alturas ya tendría que tener un lenguaje, haberme apropiado de unos elementos para poder crear un estilo muy personal. Ya te digo, inicialmente fue desde niño y la adolescencia haciendo mucho retrato, muy comprometido con la figura humana, trabajando mucho del real, haciendo básicamente una pintura realista, una pintura figurativa. En esa medida
fue avanzando mi trabajo, hice mucho paisaje, hice muchos bodegones, hice muchos encargos, tanto de retratos como de paisajes, como de bodegones, mucho paisaje marino, que eran más o menos los temas con los cuales que se vendía normalmente, y haciendo un poco de publicidad también. Todo lo que trabajaba era de afuera hacia adentro. Pero hubo un momento, una necesidad interna que me gritó que debía hacer algo diferente a lo que venía haciendo. Eso sí, con base en la enseñanza de otros pintores y en la experiencia de otros pintores y de grandes maestros del arte, por ejemplo, del siglo XX. Y para darle una referencia exacta sería, por ejemplo, Picasso. Picasso fue. Mi viejo refrán, mi poema, la fe que perdí, mi camino y mi carreta. Mi dulce placer, mi sueño de ayer, mi equipaje, mi tibio rincón, mi mejor canción, mi paisaje. Nuestra cultura. Esto va dejando un sustrato, este programa, que hace parte del gran archivo histórico del Tolima y que habrá de servirnos mucho en el futuro para extraer la esencia de nuestra territorialidad y de los grandes valores del Tolima que convocan el espíritu y la sangre de nuestras gentes. Nuestra cultura. Nuestra cultura. Nuestra cultura. Bueno, muchachos, los invito a que vean nuestro programa Nuestra Cultura TV. Es un excelente programa y además de que están invitando gente súper cool, no como yo, pero va a haber mucha gente súper cool, los invito a que miren todas sus notas. Muchas gracias. Bueno, Nuestra Cultura TV te ve a ti y nos ve a todos nosotros, gracias a Dios. Ustedes son magníficos, los felicito. El mensaje es que sigan adelante con este magnífico programa, les agradezco, le doy gracias a Dios y a ustedes. Nuestra cultura. La vida de Hernando Morales se ha pasado entre la música, entre la pintura, las galerías de Colombia y España. Actualmente, desde Estados Unidos, espera para realizar sus primeras exposiciones, pasar algunos años allá y regresar a Colombia y sobre todo regresar y terminar su vida en el Tolima. Picasso para mí es un ejemplo a seguir en la pintura. Él era muy a gusto en el empleo del color. Él no quería que el color afectara las formas que él estaba tratando. Entonces era más un dibujante y trabajaba terracotas, trabajaba grises, trabajaba marrones, trabajaba colores que no eran colores vivos. Yo comencé a hacer una fusión como entre la figuración y la abstracción. Tomar una tela en blanco, comenzar a hacer un dibujo real, un caballo, un perro, una cara, un torso, una figura completa humana, un desnudo femenino, dibujarlo como tal y luego de ese dibujo comenzar a seccionarlo de tal manera que iba creando planos, cortando de manera arbitraria con líneas, con tiralíneas, los diferentes dibujos que había hecho. Y luego comenzaba y discriminaba cada uno de los espacios que me dejaba, cada uno de los planos que resultaba de ese corte de las líneas, a ponerles color independientemente y comencé a darme cuenta que había algo ahí que me llamaba la atención, que era fundir dos tendencias que han sido diametralmente opuestas a través del arte, que son la figuración por una parte y la abstracción por la otra. Entonces Picasso me sirvió enormemente para ese trabajo. Y tengo que decir que es uno de mis grandes paradigmas para mi trabajo y que hoy aún sigo haciendo. Me he estado planteando hacer algunas cosas por fuera. No he dejado la figuración porque yo no puedo entrar en el soporte, en la tela, sin haber dibujado. Es decir, no puedo entrar con el pincel o con la espátula
sin previamente haber dibujado. Entonces, de hecho, el dibujo sigue. Y así se ha venido creando un estilo que lo he llamado de alguna manera como visiones, ¿no? Que son visiones internas que tienen que ver un poco con el surrealismo, un poco con el realismo normal de la cotidianidad del pintor, del artista, de la gente común y corriente, y comenzar a mezclar toda esa cantidad de elementos, y la resultante es una obra que sigue persistiendo en el tiempo. Yo ya llevo por lo menos 20 años trabajando en este sentido. El pincel surgió de la necesidad de empezar a hacer uso del color. Trabajé mucho tiempo con el pincel, hice sobre todo el retrato, fue todo el tiempo con pincel, hice mucho paisaje con pincel, y podría decir que el pincel desaparece de mi obra a partir del año 95 al año 2000, el pincel, y comienzo a trabajar básicamente. Pienso que la textura también era una cosa muy importante, podía participar mucho del trabajo, de tal manera que me quedé con la espátula, terminé haciendo retratos con espátula, incluso tengo un retrato que está en la casa de Carlos Flaminio, de ese estilo hice mucho retrato. Así que fue tanto el dominio de esa herramienta que aún sigo trabajando con ella. Y como me quedé solo, pues entonces vi la oportunidad, me sentí como un poco libre, digámoslo de alguna manera. Ya teniendo a mis hijos formados, ya se habían hecho profesionales, quedaba un pequeño que estaba haciendo primaria y el bachillerato y que hoy está terminando. Decidí, tengo un hermano en España que hace muchos años vive allá, unos 22, 24 años vive allí, y le dije que quería viajar y me fui. Comencé a darme cuenta que se podía trabajar, que en España resulta ser uno de los países pioneros en el arte. Entonces, primero fue la idea de visitar los museos, conocer de cerca la obra de grandes genios de la pintura universal y comprometerme un poco más con ello. Eso sí, el hecho de haber salido de Colombia inicialmente para España, aunque no estaba entre mis planes seguirme formando como pintor, sucede que ya estando allí y viendo los museos y viendo tanto trabajo y estando de cerca con obras tan magníficas, tan extraordinarias, pues entonces decidí pasarme un día por la Escuela de Artes de San Fernando, que está en la calle, en la calle más larga que tiene Madrid, y fui a conocer una escuela que es muy famosa, que ha sido muy famosa, de las cuales Goya fue director y Picasso también fue director. Entonces son como esos íconos que uno quiere ir a visitar y sentirse en un espacio en el que ha sido habitado por grandes artistas, de los cuales han sido parte de mi trabajo y a los cuales he admirado demasiado. Un paso sin huella, soy un camino que no tiene destino, una estrella apagada así de pequeño, soy yo, nada de ti, nada de ti, una risa sin aire, soy yo, nada de nadie, nada de ti, nada de ti, una risa sin aire, soy yo, nada de nadie. Estaban dictando unos cursos de dibujo y de pintura. Uno duró como unos 3 meses, el otro duró unos 4 meses. Y seguí trabajando y vendiendo. Comencé a exponer, hice buenas exposiciones. La primera exposición que hice en Madrid justamente fue en el consulado. Es una exposición que duró 2 meses. Inicialmente era para 20 días, pero se prolongó, entonces para mí fue muy satisfactorio. Y puedo decir que vendí la mitad de la muestra. Fue extraordinario. Y seguí exponiendo en Aranjuez. Igualmente expuse también en Madrid. Y tuve la oportunidad de viajar a Barcelona y de exponer y trabajar en Barcelona durante 6 meses. Esa primera etapa fue entre el 2005 y el 2008. Regreso de España. Me fui a vivir a una casa, a una legendaria casa de la calle 11, entre Quinta y Sexta, de 2 casas antiguas que hay enseguida de la casa cural de la parroquia del Líbano. Yo había comprado esa casa, decidí regresarme, irme al Líbano a trabajar allí. Y Flaminio le surgió la idea de que le pusiera música a algunas de sus letras.
y nos dimos a la tarea, hicimos por lo menos unas 12 o 14 canciones que incluimos en ese trabajo. En ese trabajo como que fueron 10 canciones nada más, incluso letras a 4 manos y luego de dedicarme con mucho juicio a ponerle música a estas letras, que son pequeñas historias muy lindas que nos solían ocurrir a los adolescentes y que pues vinimos a recuperar para ese entonces. Y hicimos algunas y ahí incluso quedó material para hacer otro CD, pero ya volví otra vez a viajar y se perdió la idea de alguna manera. Quedó en el aire la idea de hacer otro trabajo. Tanto por un momento económico que no, es decir, tenía algunas obligaciones que no podía cumplir y decidí que España podía favorecerme de nuevo en esa tarea de hacerme con un dinero para suplir todo este tipo de obligaciones, necesidades y expectativas que tenía. Regresé a España en el 2013 y estuve hasta el 2019. Que regresé a Colombia y estuve 5 meses en Ibagué cuidando, estuve con mi madre por estos días y luego recibí la visa de residente para venir a los Estados Unidos y aquí estoy esperando poder hacer una exposición. Estoy trabajando sobre algunas ideas para darle de pronto un viraje a la propuesta que tengo. Han sido unos casi 3 años en que he estado dándole vueltas a otra cosa y dedicado mucho a la música. Aprovechar el verano para dedicarme a cantar en las terrazas, que es una labor que hace mucho músico y se hace un dinero que con el cual no contaba. Tengo previsto comenzar a ya darle forma a unas ideas que tengo, pero una figuración que no esté tan comprometida con el aspecto del abstracto, sino que sea más intuitiva, de ser un trabajo muy estudiado, porque es que en esto aparte de hacer el dibujo, es comenzar a tirar líneas y a crear una cantidad de planos y de espacios que se necesita un poco de cuidado. Esta vez quiero que sea más espontáneo el trazo, más espontáneo el trabajo con el color y poder trabajar un trabajo que duraba, por ejemplo, entre 5 y 8 días haciéndolo, porque se presenta esto como más que como un trabajo normal, un modo de vida, una forma de vida, que hace posible que nuestro trabajo sea más comprometido y que sea que tenga más vínculo con nuestro propio, de manera espiritual, con nuestro propio diario vivir. Nuestra cultura. Este magazine cultural, esto que se llama Nuestra Cultura, es muy importante precisamente para tratar de que cada colombiano y cada tolimense junte los diferentes puntos de vista sobre la cultura, el folclore, la música, la pintura, el teatro, etc. Yo creo que esto le hacía falta al Tolima, y que estemos aquí, que por aquí pasen otros escritores y otros artistas, es muy importante. Reconozcámonos nuestra cultura, reconozcámonos aquí, viéndonos en este magazine tan importante del Tolima. Nuestra cultura. Un nuevo destino, una nueva ciudad, un nuevo país que visitamos en Nuestra Cultura TV y sobre todo presentamos la vida de un nuevo artista. Por eso los invitamos a que sigan en contacto con nosotros, a que nos escriban por Facebook, por YouTube. Sus comentarios son muy importantes para saber qué quieren ver, qué tenemos cada fin de semana para ustedes. Gracias por vernos, gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de Nuestra Cultura y hasta la próxima. Y la ilusión, la vida que tiene todo, la vida que tiene más. La vida me tiene en sueño, me tiene en el corazón. La vida me tiene loco, la vida me da el amor. La vida me sabe a mucho, me sabe a bueno, me sabe a amor. La vida me da la muerte, la vida me da el amor. La vida me da la muerte, me da la muerte, me da el amor. La vida tiene mis sueños, tiene mis días, tiene mi amor. Y yo le doy de mi vida, doy de mi vida
termine. Nuestra cultura.